Estamos en comunicación con el fiscal Tomás Gálvez. Para todos los oyentes, fiscal, muy buenos días. Tu saludo para todos los oyentes de Hágase Justicia a nivel nacional y llegando a través de la plataforma a nivel internacional. Buenos días, fiscal José Gálvez. Buenos días, hermano. Tomás Gálvez. Un saludo para toda tu audiencia. Bueno, qué importante es saber la lucha que viene sosteniendo respecto pues al informe de esta suspensión que te ha dado la Junta Nacional de Justicia, teniendo en cuenta de que en diciembre se terminaba los 6 meses, pero oh sorpresas, todavía te extendieron 3 meses más. ¿A qué se debe todo esto, fiscal Tomás Gálvez? Mire, como ya lo había dicho en otras conversaciones con colegas tuyos, la Junta Nacional de Justicia lamentablemente pues tiene la consigna impuesta por esta gente que protege a Odebrecht de retirar del Ministerio Público y del Poder Judicial a todos los magistrados que no son afines a Odebrecht, y especialmente en mi caso, porque he pedido una investigación exhaustiva contra esta empresa y sus cómplices, a la vez que he denunciado el encubrimiento que se viene haciendo a esta empresa desde el Ministerio Público, especialmente por los fiscales de la Pérez, Pablo Sánchez y la señora Zoraida. Entonces, esta junta, que ya está condicionada por el poder mediático y por las fuerzas del mal que han tomado el poder en nuestro país, tienen esa misión, tienen esa consigna de retirar a los fiscales independientes del Ministerio Público. De este modo se aseguran de que nadie reclame contra Odebrecht, de que nadie reclame contra los funcionarios corruptos que negociaron con Odebrecht, y sobre todo que este encubrimiento que viene realizándose desde el Ministerio Público no sea cuestionado, no sea investigado, porque en realidad la comisión del delito de encubrimiento y otros delitos por parte de estos funcionarios del Ministerio Público resulta evidente. Entonces, en esas condiciones, ya pasaron los 6 meses de la suspensión y tenía que reincorporarme a la función. Obviamente han impuesto una suspensión adicional sin ningún fundamento y de modo totalmente arbitrario. Pero sin embargo, fiscal Tomás Gálvez, podemos notar la diferencia. Hay otros fiscales que ya fueron suspendidos y determinados por la Junta Nacional de Justicia. Entonces, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué se han tenido que extender cuando ya tendría que dar la Junta Nacional de Justicia la respuesta exacta? Si te queda, te destituye, pero sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? Esa es la gran interrogante. En realidad, en el caso del doctor Chávarri y del doctor Aldo Figueroa, que ya fueron destituidos, a ellos supuestamente se les ha acreditado determinadas faltas graves. Y claro, si se ha acreditado esas faltas, tenían que definir si correspondía a una suspensión o una destitución. Se han pronunciado por la destitución, a mi juicio de modo exagerado, puesto que en otros casos, como por ejemplo el caso del juez San Martín, en donde se ha acreditado fehacientemente que interfirió la función del Poder Judicial, en este caso del presidente de la Corte Superior del Callao, a quien le exigió que presione a la juez para que acelere su paso. Obviamente eso es una interferencia evidente y un abuso del cargo, como lo dice expresamente la Junta. Sin embargo, en este caso, solo han impuesto 1 mes de suspensión. Y en los demás casos, que son menos graves,
han impuesto destitución. En el caso mío, no han podido acreditarme un solo hecho que configure falta. Solo tienen los reportes periodísticos totalmente manipulados y arbitrarios que reflejan el interés de los medios de prensa cuyos propietarios son los socios de Odebrecht, los cuales me hacen imputaciones falsas. Pero en la investigación todas esas imputaciones se han descartado. Con las pruebas que he presentado, con las explicaciones que he dado en mi descargo, ha quedado totalmente acreditado, categóricamente, que no tengo nada que ver, que no he cometido ninguna irregularidad, que si bien he conversado con Inostroza, el contenido de esas conversaciones son totalmente lícitos. Es más, tienen contenido positivo, porque he buscado evitar una arbitrariedad al interior del Poder Judicial. Por eso es que hasta ahora no encuentran razón para suspenderme o para destituirme. Pero como no quieren que regrese al cargo, han ampliado el periodo de suspensión como medida cautelar y obviamente están tratando de inventar qué cosa me atribuyen para poder destituirme. Como te digo, siempre buscando cumplir la consigna, el propósito para el cual han sido elegidos estos señores, que todos están vinculados directamente a estas fuerzas del mal que dirigen el país en este momento. Pero sin embargo, fiscal, doctor Tomás Galvez, eso no puede constituir una irregularidad en las disposiciones que ejerce la Junta Nacional de Justicia, que ya tendría que definir de los 6 meses de suspensión que te han dado y por qué se tiene que alargar. ¿Esto no es algo injusto o tal vez irregular que sería por parte de la Junta Nacional de Justicia? Como te decía, y he demostrado categóricamente que si bien he conversado con Inostroza, el contenido de esas conversaciones son lícitas, son parte de mi función y por tanto no hay ningún elemento para que me hayan suspendido o para que busquen destituirme. Por eso es que no encuentran una razón para cumplir de una vez su consigna de retirarme de la función. Pero están extendiendo el procedimiento para buscar alguna razón, entre comillas, de la cual puedan valerse para separarme del cargo. Es totalmente injusto, totalmente arbitrario, una afectación a mis derechos, una arbitrariedad en contra de la Administración de Justicia, pero cuando se pronuncie, interpondré la medida cautelar, o la medida, mejor dicho, la demanda de amparo para buscar dejar sin efecto esa arbitrariedad y ciertamente para regresar al cargo por la puerta grande. Toda vez que los actos que se me imputan, como repito, son hechos lícitos, es más, son hechos positivos, que no ameritan el más mínimo reproche, y en consecuencia, por esos hechos no me pueden procesar, no me pueden suspender, y menos pueden destituirme. Lamentablemente, reitero una vez más, estos señores están cumpliendo una consigna a favor de los encubridores de Odebrecht y obviamente a favor de esta empresa. Porque hay que tener en cuenta que yo he sido y soy el único fiscal hasta este momento que exijo una investigación exhaustiva contra esta empresa y sus cómplices dueños de los medios de información, de los medios de prensa, como Comercio, República y demás medios. Pero naturalmente ellos quieren asegurarse la protección a estas empresas y por eso pretenden retirarme de la función.
Evidentemente, fiscal Tomás Gálvez, usted ha sido el que ha venido denunciando toda esta corrupción desde años atrás y que hoy pues salió a la luz toda esa verdad. O sea, hay razón, o sea, no hay ningún inconveniente en esa parte. Ya todo lo que usted ha venido denunciando ya salió a la luz, es decir, ha sido tan certero. Ahora, otro sí digo de que también usted se presentó ante una comisión del Congreso de la República, la cual también ha explicado en detalle todo esto, doctor. Claro, porque justamente cuando yo denuncié a los fiscales Vela y Pérez, así como a Pablo Sánchez, por estar encubriendo abiertamente a la empresa Odebrecht y a las demás empresas consorciadas como Graña Montero, etcétera, estas fuerzas del mal que han tomado el poder se levantaron en mi contra y me pusieron una serie de denuncias aduciendo que estoy entorpeciendo la investigación de Vela y Pérez en contra de Odebrecht. Es decir, decían que con ello busco encubrir a Odebrecht. Mira cómo manipulaban y cómo cambiaban el sentido de las cosas. Y por eso me han abierto una investigación en el Congreso y ya les expliqué debidamente, ya les demostré categóricamente que, como tú dices, todo lo que he denunciado son hechos ciertos que deberían de investigarse y deberían sancionarse ejemplarmente, porque no se descarta que estos señores hayan recibido algún beneficio económico, porque fíjate lo que ha pasado en Brasil. Resulta que ya han detenido a un grupo de fiscales que investigó a Lava Jato y que habían recibido plata para favorecerlos. Si eso han hecho en Brasil y donde los han encubierto mínimamente y ya se descubrió que han recibido plata, ¿qué estará pasando acá? ¿Qué habrá pasado acá donde los fiscales Vela, Pérez y Pablo Sánchez han encubierto a esta empresa Odebrecht de una manera escandalosa, de una manera desvergonzada? Pero lamentablemente los medios de prensa generan pánico, generan pavor en contra de las autoridades, en contra del Congreso, y no quieren investigar estos hechos que he denunciado, y por el contrario, me investigan a mí. Es un contrasentido que ya lo he explicado debidamente en el Congreso, y espero que archiven esta denuncia porque es escandalosamente falsa y manipulativa. Sin embargo, doctor, déjame decirte ante esta situación panorámica, cómo se viene viendo el accionar de este gobierno y el que pasó, se puede decir que todavía el Ministerio Público sigue politizado. ¿Se puede todavía determinar eso o qué piensa usted, doctor? Mira, obviamente estaban defendiendo al expresidente Vizcarra. Ahora ya nadie puede dudar que este señor en todas las licitaciones que intervenía pedía plata. No esperaba que le ofrezcan, no esperaba que le den, sino él mismo se iba a las oficinas de las empresas a exigir que le paguen. Realmente eso es un escándalo. Este señor debería estar preso y sin embargo está candidateando al Congreso. Ese es en el caso de Vizcarra, que estos fiscales, el Ministerio Público estaba encubriendo, porque obviamente Vizcarra sustentaba a este equipo de fiscales de Vela y Pérez. Por eso es que cuando Chávarri trató de sacarlo del caso, trató de cambiarlo, desesperado vino de Brasil, dejando de asistir a la ceremonia de juramentación o de asunción de cargo del presidente de Brasil para proteger a los fiscales Vela y Pérez. Él asumió el papel de defensor y de protector de estos fiscales. Por eso que estos fiscales se sentían protegidos y poderosos y se rebelaron contra las altas instancias del mismo Ministerio Público, contra los fiscales supremos, contra el fiscal de la Nación,
contra el propio Tribunal Constitucional. Cualquier cosa que decían en contra de Vizcarra, estos fiscales le saltaban a la yugular y trataban de comprenderlos en investigaciones o amedrentar. Igualmente, Vizcarra fue determinante para que renuncie Chávarri a la Fiscalía de la Nación y de ese modo tomaron el control, o tomó el propio Vizcarra control del Ministerio Público a través de la doctora Zoraida y a través de Pablo Sánchez. Eso hasta este momento no ha cambiado, porque Vizcarra sigue teniendo influencia en las instituciones. ¿Y por qué tiene esa influencia? Porque trabaja conjuntamente con Odebrecht, porque la información de los actos de corrupción de muchos funcionarios, con los cuales amedrentan a las instituciones y a los funcionarios públicos, Odebrecht y Vizcarra, obviamente siguen teniendo ese poder, siguen teniendo esa información, y con esa información atemoriza, chantajea a los funcionarios públicos y de ese modo ha tomado el Ministerio Público, gran parte del Poder Judicial, inclusive sería del Jurado Nacional de Elecciones. Por eso que a pesar de estar evidentemente involucrado en actos de corrupción, le permiten seguir candidateando para el Congreso, porque obviamente todavía Vizcarra, conjuntamente con esta empresa Odebrecht y sus demás socios, que son dueños de los medios de comunicación más importantes del país, siguen teniendo el poder sustentado en la información que tienen respecto a los funcionarios cómplices de ellos que se han corrompido conjuntamente. Ahora, doctor, toda esta situación que usted comenta y como nos refleja pues la evidencia, se puede decir de que el Ministerio Público ha perdido la institucionalidad. Y ahora, ¿qué se puede hacer ante esta situación para que este poder del Estado recupere esa institucionalidad que se ha perdido y que hoy está politizado, doctor Tomás Gálvez? Mire, en realidad esa es una cuestión grave y crítica, porque el Ministerio Público en este momento está siendo tomado como brazo armado de estas fuerzas del mal. Efectivamente. Del propio Odebrecht. Y ¿sabes qué? Lo grave es que está tomado prácticamente en las más altas instancias de Fiscalía de la Nación y Fiscales Supremos. Y a todos los fiscales que no estaban sujetos a esta disposición, a esta orden de estas empresas y de Vizcarra, los están sacando. Y una vez que los saquen, como a Chávarri y a todos los demás fiscales que seguramente lo van a sacar, van a nombrar a través de la Junta Nacional de Justicia, que lo han puesto precisamente para que cumpla ese propósito de sacar a los fiscales probos e independientes, van a sacar a todos y van a poner a fiscales supremos totalmente afines, totalmente cómplices de estas fuerzas del mal y de estos fiscales Pablo Sánchez y Zoraida, para que manejen totalmente el Ministerio Público y puedan utilizarlo como brazo armado de estas fuerzas del mal que en este momento tienen el poder en el país, avalados ciertamente por estas empresas cómplices de Odebrecht y por la misma empresa corrupta Odebrecht. Doctor, toda esta situación que se está analizando en el panorama judicial del Ministerio Público, ¿podría perjudicar tal vez estas elecciones del 11 de abril? Mire, en realidad el Ministerio Público, más allá de perseguir a los políticos o a los candidatos que no sean afines a esas fuerzas del mal, no pueden hacer más. Pero también se advierte que en el propio Jurado Nacional de Elecciones persiguen a los candidatos que no son afines a esas fuerzas del mal y permiten participar como candidatos a personajes totalmente cuestionados
cuya corrupción ha quedado acreditada, como es el caso de Vizcarra. Entonces, ciertamente hay alguna manipulación en estas elecciones, pero esperemos que la OMPE esté a la altura de las circunstancias y haga respetar los resultados. Y también que no vaya a postergarse estas elecciones, porque de postergarse estaríamos en una situación de incertidumbre que no sabemos cuándo se podría resolver. Y peor aún, el propio presidente Sagasti incurriría en una falta grave causal de destitución, como es impedir el proceso electoral. Y en ese caso, el Congreso tendría toda la legitimidad para destituir a Sagasti y nombrar a otro presidente. Pero si a eso llegáramos, estaríamos en una situación de loco, totalmente caótica e incierta, que esperemos que no se dé por el bien del país, pero al parecer esas son las intenciones que está barajando este gobierno, es decir, el presidente Sagasti, a tal punto que ya el propio Jurado Nacional de Elecciones ha deslizado la idea de que podrían suspenderse las elecciones. En ese sentido, hay riesgo para estas elecciones, ciertamente, pero esperemos que un mínimo de madurez, que un mínimo de racionalidad gobierne la conducta de estos funcionarios y se llegue a las elecciones del 11 de abril, y en ese momento invocamos a la ciudadanía de que elijan a los mejores candidatos, es decir, a aquellos que restauren la democracia, que eviten que lleguen al poder estas fuerzas del mal que prácticamente nos están llevando a una situación exactamente igual a la que sucede en Venezuela. Tenemos que ser conscientes, porque en Venezuela así eligieron a Chávez y ahora prácticamente su población está mendigando en el mundo. Entonces hay que restaurar la democracia para que después nuestros hijos o nuestros nietos no estén saliendo a mendigar al mundo cuando ya no tengan oportunidades de trabajo ni de vida acá en su propio país, el Perú. Esa sería mi invocación para estas elecciones. Bueno, doctor fiscal supremo Tomás Gálvez, le agradecemos su participación y también valoramos esa lucha guerrera que sigue usted adelante contra la corrupción y verdad, pues ha habido mucha evidencia. Ahora las cosas se han aclarado y eso evidentemente la Junta Nacional de Justicia no puede desarticular ante un hecho legítimo, legal y verdadero que ha hecho tener que alargar porque no hay fundamento como para que te puedan destituir o tomar una decisión. O sea, hay temor de que usted vuelva nuevamente a su cargo como fiscal supremo, doctor Tomás Gálvez. Efectivamente, porque hay un acuerdo que establece, un acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos, que el fiscal supremo más antiguo, que todavía no ha sido fiscal de la Nación, debe asumir como nuevo fiscal de la Nación. Y justamente, después de Zoraida, el fiscal más antiguo soy yo. Y si estamos a este acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos, yo tendría que asumir el próximo año la Fiscalía de la Nación. Y ese es justamente el temor que tienen estos funcionarios corruptos, estas fuerzas del mal. Ojalá que en estas elecciones no se consolide el poder de estas fuerzas del mal y tal vez de ese modo las cosas estén volviendo a la calma y se restaure ciertamente la democracia y las instituciones tutelares del país y de la administración de justicia puedan seguir funcionando conforme a sus funciones constitucionalmente establecidas y no conforme a los intereses de estas empresas corruptas y de estas fuerzas del mal que en este momento han tomado el poder en el país. Bueno, doctor, le agradecemos su participación. Ha sido muy contundente, muy claro.
en su posición y eso es muy evidente. Buenos días, doctor, y estamos en otra oportunidad hablando para ver qué es lo que pasa de aquí a 3 meses. Hay que esperar enero, febrero, marzo y para ver qué decisiones van a tomar pues la Junta Nacional de Justicia. Muchas gracias, doctor, y muy buenos días. Muchas gracias y buenos días.